Éfeso, eso, Éfeso, ¿sí? La primera iglesia que aparece ahí. Bueno, yo di un contexto de Éfeso, no voy a ir a hablar de ello por el tiempo, pero usted puede escuchar la anterior enseñanza, el audio, y va a conocer un poquito lo que hablamos la vez pasada. Entonces, bueno, ¿qué les decía el apóstol Juan? O mejor dicho, el Señor Jesucristo es el que está hablando directamente, ¿no? En la revelación que le dio a Juan. Apocalipsis 2:1 decía: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces mire, aquí le está diciendo, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso, al anciano de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Le está hablando al pastor, pero también le está hablando a la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, Jesús. ¿Quiénes son esas 7 estrellas? Los pastores de las 7 iglesias, mire, los ángeles o ancianos, ¿sí? Hay la palabra ángel es mensajero, pero en el sentido de pastor o anciano de la iglesia, el que está a cargo de esa iglesia. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué eran los candeleros de oro? ¿Se acuerdan? ¿Qué eran? ¿Se olvidaron? No, ¿qué son los candeleros de oro? Ya vimos que las 7 estrellas son los pastores. ¿Qué eran los candeleros? ¿Qué simbolizaban? Las iglesias, ¿sí? Recuerden, las iglesias, ¿sí? Por eso el Señor se pasea en medio de las iglesias. Él está en medio de La Serena, Él está en medio de las iglesias, ¿sí? Paseándose, mirando cómo están, mirando a los creyentes. Hoy Él está en este lugar paseándose en medio de esta iglesia. Usted dirá, ¿dónde está, Señor? Él está en medio de nosotros. ¿Por qué lo sabemos? Por fe, por fe, por fe, mis hermanos. Él está en medio de la iglesia. Sigamos, estamos recordando simplemente lo que vimos la vez pasada, ¿no? Los versículos. Después seguía versículo 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor le va a decir a esta iglesia, yo te conozco. Y yo les decía, hermanos, el saber que el Señor nos conoce debe traer a nuestra vida satisfacción, pero ¿sabe qué también? Temor santo. El Señor nos dice, yo conozco quién eres tú, lo que haces, lo que piensas, lo que dices, todo. El Señor es omnisciente, Él sabe. Él conoce la intención de su corazón en este momento. ¿Por qué vino a este lugar? ¿A qué vino a este lugar? El Señor lo conoce. ¿A usted no le trae un poquito como de temor saber eso? El Señor sabe qué estás pensando en este momento. Eso debe traer a nuestro corazón temor, mis hermanos. Pero Él le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, ese trabajo esforzado que haces y esa paciencia que has tenido. Yo conozco que tú rechazas al malo, rechazas el pecado, la maldad. Y yo les decía la vez pasada, mis hermanos, nosotros jamás debemos permitir el pecado en la iglesia, pero jamás debemos permitir el pecado en nuestra familia, porque en ese momento vendrá juicio a nuestras vidas. Si permitimos el pecado en nuestra familia o en la iglesia, jamás debemos permitirlo. Jamás, mis hermanos, jamás debemos permitir eso. Y Él le dice, no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que discernía aquellos que decían ser apóstoles, pero ¿sabe qué? Eran falsos. Era una iglesia que discernía, mis hermanos. Discernía. Sigamos. Versículo 3. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mira, una iglesia que había sufrido, que tenía paciencia, era una iglesia que estaba sirviendo, que estaba haciendo una cosa, otra, ayudando a la gente, pero ¿sabe qué? Era una iglesia que se había enfocado mucho en hacer, pero poco en recibir. Y ya vamos a ver más adelante a qué me refiero, mire. Pero una iglesia que estaba dando un testimonio, mire, un testimonio. Y después, ¿qué le dice? Mire,
esperen, me perdí por aquí. Listo, has sufrido, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahí quedamos el domingo pasado. Vamos a orar antes de continuar. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno y santo, te pido que en esta mañana dirija, Señor, mis palabras, Dios de los cielos. Dirige mis palabras para que no sea hablando yo, sino que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Danos entendimiento y sabiduría para entender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Abre nuestro corazón, Señor. Haz que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, Señor. Quita toda distracción, quita toda cosa, Señor, que nos desvíe de conocerte y entenderte, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, porque sabemos que solo a través de tu palabra podemos ser creyentes firmes y maduros en la fe. Bendigo la vida de cada hermano, cada persona de los que estamos hoy aquí, para que seas hablándonos, Señor, y llevándonos al conocimiento de la verdad. Y que toda la gloria y honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis 1:4. Entonces vemos que a esta iglesia el Señor les exaltó algunas cosas. Una iglesia que se esforzó, una iglesia que no podía soportar a los malos, una iglesia que rechazaba el pecado, una iglesia que había tenido paciencia, había sufrido con paciencia. Pero ¿sabe qué? El Señor tenía algo que reprocharle a esta iglesia. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Mire, estas son palabras fuertes del Señor Jesús que nosotros jamás quisiéramos escuchar. Mire, pero tengo contra ti. Es como cuando le dicen al niño, tú eres muy juicioso, has hecho las cosas bien, pero ese pero ya opaca esas otras palabras, ya nos indispone ese pero, ya nos preocupa. Uno ya ni se acuerda de lo bueno que le dijeron. Es que eres muy juicioso, es que eres muy atento, pero, ¿sí? Ese pero como que ya nos pone a pensar. Y es lo que le dice el Señor a la iglesia. Pero mire, has dejado tu primer amor, les dice, mis hermanos, a esta iglesia. Mis hermanos, ser creyentes consiste en amar al Señor con toda nuestra vida. Recuerde, ser creyentes consiste en amar al Señor Jesús con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Eso es lo más importante, mire. Y ese es el mandamiento más importante que nosotros debemos cumplir de corazón. Recuerde. Es que ser creyente es ir a la iglesia, escuchar alabanzas y cantar. Ser creyente es hacer… No, lo más importante es amar al Señor con toda nuestra vida. Eso es lo más importante. Y vamos a ver por qué. Marcos 12:30. Marcos 12:30. El mandamiento que le dio el Señor Jesús, mire. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Recuerde, mis hermanos, eso es lo más principal. Eso es lo más importante. Por ello, mis hermanos, primer amor no significa que después viene el segundo amor y que después viene el tercer amor. No, primer amor está hablando de primacía o supremacía de lo más importante. Lo más importante, mire. Los creyentes de Éfeso no es que se habían olvidado de Cristo, mire, no es que ellos se volvieron impíos y apostataron, no es que ellos se habían olvidado de Cristo, pero ¿sabe qué? Ellos habían invertido las prioridades, El Señor Jesús ya no era lo más importante, como lo vamos a ver ahorita, mire, ya no era lo más importante. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Te pregunto yo en esta mañana. De pronto tu trabajo, tu afición, tu familia, tu ministerio, ¿o es Cristo el primer lugar en tu vida? Porque Él debe ser el primer lugar en nuestra vida. Pero muchas veces otras cosas han ocupado ese lugar, han tomado ese lugar que solo le pertenece a Él.
Y ahí es cuando nuestra vida comienza a declinar y a caer. En ese momento, mire, en ese momento. Dice Mateo 6:21, porque donde está tu corazón, allí estará tu tesoro, mire. ¿Dónde está su tesoro, mi hermano? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? Debemos preguntarnos eso. Mire, cuando el Señor Jesús es nuestro primer amor, ocupa el primer lugar en nuestro corazón, tendremos gozo pleno en todas las demás cosas que nosotros hagamos, mire, porque de ahí se desprende todo. Cuando Él tiene el primer lugar en nuestra vida, las demás cosas las haremos con gozo, porque Él será el centro de todo. Pero cuando las cosas son al revés, la vida cristiana se le va a volver una carga, se le va a volver, mis hermanos. El apóstol Pablo había elogiado a esta iglesia, mire, la había elogiado por su amor a Dios y también por el amor que tenían a los hermanos. Mire lo que les dijo en Efesios 1:15 al 16, busquémoslo. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire, muchos de los creyentes originales que habían fundado esta iglesia ya habían muerto. Y esta segunda generación de creyentes habían perdido el fervor por Cristo. Habían perdido el fervor por Cristo, mire. Se habían olvidado del Señor, mire. Habían perdido ese fervor. Esta segunda generación. ¿Qué pasará, mis hermanos, el día de mañana con la generación que venga aquí en La Serena? Esos niños que están creciendo, esos niños que se están levantando, ¿serán creyentes que tendrán fervor en su corazón por Cristo o serán personas que se apartarán de la palabra? Eso depende de nosotros como padres y como parte de esta congregación. ¿Qué pasará, mis hermanos, con esa generación? Podemos ver que esta iglesia era muy activa, mire, sus miembros hacían muchas cosas, no solo en beneficio propio, también lo hacían en beneficio de la comunidad, muchas cosas, mire, pero ¿sabe qué? Sus motivos eran equivocados, sus motivos eran equivocados, mire. Mire, todo lo que hagamos, mis hermanos, todas las cosas que hagamos en la iglesia, en nuestra vida, deben estar motivadas por el amor a Dios. Deben estar motivadas por el amor a Dios. Solo de esa manera van a perdurar. De lo contrario van a ser cosas pasajeras. Van a ser cosas pasajeras, mire. Y recordemos algo, mire, una iglesia bendecida no se caracteriza por ser una iglesia que hace muchísimas cosas, una iglesia que está en el activismo completo, mire. Se caracteriza por ser una iglesia fiel a Dios, una iglesia que de verdad es bendecida, una iglesia fiel a Dios. Y eso es lo que debemos ser nosotros, una iglesia fiel a Dios, devota a Dios, que vive el evangelio, que no vive el evangelio solo aquí en la iglesia, porque aquí es fácil ser cristianos, que vive el evangelio en la calle, en el barrio, en el trabajo, en el hogar, en la universidad, donde quiera que estemos. No solo aquí. Eso es ser una iglesia fiel a Dios, que vive el evangelio en todo lugar, mire, en todo tiempo. Mire, el primer amor, si nosotros lo trasladamos al ámbito humano, es como cuando un hombre y una mujer se enamoran, ¿sí? Recuerde usted, los que son casados o casadas, cuando conoció a su esposa o a su esposo, ¿no? No se querían a veces despegar ni para ir al baño, ¿no? Querían estar todo el tiempo juntos, hablando, charlando, mire. Pero después de que se casan y a medida que pasa el tiempo, como que la rutina y los afanes de la vida pueden empezar a distanciar, mire, una relación. Pueden empezar a distanciar, mire. Aunque mucho del supuesto amor que hoy se expresan los novios, ni siquiera es amor, mire, es emociones pasajeras.
No hay un verdadero amor muchas veces en ese tipo de relaciones, mire. Porque ese verdadero amor, ¿sabe cuándo va a venir? Tiempo después, cuando las personas ya se casan, cuando se conocen genuinamente, cuando saben cuáles son sus defectos, sus debilidades. En ese momento de verdad hay un amor consciente, un amor genuino, mire, entre dos personas. Entre dos personas. Cuando están de novios, hasta los ronquidos del novio le parecen bonitos, ¿no? Ay, qué bonito que ronca, ay, qué bonito. Es melodías a mis oídos. Pero cuando se casan, dice, ay, cómo le tapo la boca a este que ya me tiene cansado. Porque cuando son novios todos es bonito al inicio, mire. Pero a medida que pasa el tiempo, es cuando de verdad el amor se prueba en Cristo. Mire, ¿sabe cuál es la diferencia con nuestro Señor? Que Él no tiene defectos, que Él no tiene debilidades. Él es perfecto. El amor que Él nos muestra desde el inicio, ese es el amor verdadero. Y ya lo conocemos desde el inicio. Él no va a salir después con un defecto, con una cosa diferente. El amor de Él va a ser genuino siempre. Porque su amor es inmutable, no cambia. Esa es la ventaja que tenemos, mis hermanos, mire. Porque nosotros ya sabemos lo que Él hizo por nosotros. El precio que pagó por nuestras almas. No dejemos, mis hermanos, que esa llama se apague. En ese momento puede haber personas aquí que hayan perdido su primer amor o estén cayendo cuesta abajo, en descenso, mire. Por eso Dios quiere traernos este mensaje para confrontar nuestras vidas el día de hoy, mire. Para confrontar nuestras vidas. Un nuevo creyente, mire, experimenta pasión por Dios. ¿Se ha dado cuenta? Cuando recibe ese regalo de la salvación, experimenta esa pasión a Dios. Cuando se da cuenta cuán importante es que sus pecados hayan sido perdonados. ¿A usted no le satisface saber que sus pecados fueron perdonados si está en Cristo? Debería tocar nuestra vida, mire. Pero cuando una persona pierde de vista la seriedad del pecado, empieza a perder el entusiasmo de ese perdón que le dio el Señor. Cuando perdemos de vista la seriedad y la maldad del pecado, nos apartamos, mire. Y cristianos que se están apartando, ya comienzan a acercarse más al mundo y alejarse de Dios. Ay, tomar no es malo, bailar no es malo, hacer esto o aquello no es malo. Ese es un síntoma de que te estás apartando de Dios, de que el mundo te está satisfaciendo más que el Señor. Podemos apartarnos, mire. Un cristiano que comienza a perder ese primer amor, pierde la gratitud y la pasión por Dios, pierde la gratitud por esas bendiciones espirituales que ha recibido sin merecerlas, mire. ¿Sabe qué? A veces nosotros nos hemos acostumbrado tanto a las bendiciones espirituales que ya parece que fuera normal en nuestras vidas. Usted se levanta en la mañana y puede respirar, puede hablar, puede tener un plato de comida en su mesa, así sea unos pericos con papas, lo que sea, pero tiene un plato, así tenga un techo que sea humilde sobre su cabeza. El hecho de que usted se levante y pueda caminar, pueda hablar, pueda ver, parece que nos hemos acostumbrado a las bendiciones. Y parece que ya somos merecedores de ellas. Es que Dios tiene que bendecirme, es que Dios tiene que darme esto o aquello. Dios no tiene que darte nada, porque ya te dio lo más importante, que era la salvación de tu alma. Eso era lo más importante. El resto, como decimos, es la ñapa. Esas bendiciones, esas añadiduras que no las merecemos, pero el Señor nos las da por misericordia. Pero a veces, mis hermanos, parece que nos hemos acostumbrado a recibir las bendiciones. Y ya levantarnos y poder respirar, ya no le prestamos atención. ¿Por qué? Es una rutina más. Tener comida en la mesa ya no nos interesa, hasta nos quejamos. Otra vez esto, otra vez frijoles, ay, qué jartera, no hay otra cosa. Ay, este trabajo que me toca levantarme y madrugar a trabajar, ay, qué pereza. Mire, el trabajo que tú rechazas es la bendición que quisiera un desempleado para darle de comer a sus hijos. El plato de comida que tú rechazas es la bendición de alguien que no tiene que comer durante el día.
Esos padres que a veces tú ni los respetas, ni les demuestras amor, son los padres que cualquier huérfano quisiera tener. Ese techo viejo que se está cayendo es la bendición que muchos quisieran tener, mire, y no la tienen. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos vuelto ingratos con Dios y nos hemos olvidado de su bondad. Y a veces hasta le exigimos. No merecemos nada. ¿Sabe lo único que merecíamos? La muerte, el infierno. Pero solo por gracia nos dio la vida eterna. Recordemos, mis hermanos, lo que tenemos. Cada vez que se levante, dele gracias a Dios por esas bendiciones que no merece. Dice la palabra que debemos entrar por sus puertas con alabanza, por esos atrios con acción de gracias, siempre. ¿Sabe cuándo la gente comienza a valorar lo que tiene? Cuando lo pierde. Ay, ese trabajito, ¿y ahora qué hago? Ay, no, mis hijos ya se van ya a la universidad, ya se casan y se van. Pero muy bien, cuando estaban niños nunca diste tiempo para estar con ellos. Ay, no tengo tiempo, estoy trabajando ahorita, no me molesten, vayan para allá. No diste tiempo, pero ahora que ya se van, que ya son adultos y se casan, ay, si quieres andar atrás de ellos, ya es demasiado tarde. Ahora es que debemos aprovechar las bendiciones que Dios nos da, en este momento. No después, porque después puede ser demasiado tarde. Ay, mi mamita, ay. Muchos, mire, que han perdido a su madre, a veces se entristecen no haber podido abrazarla más, haber podido estar con ella. Y ya cuando murió, ya ¿para qué? Ahorita que están vivos nuestros seres queridos, es que podemos demostrarles amor. Después ya no. Aprovechemos, mis hermanos, las bendiciones que Dios nos da, porque no las merecemos. No las merecemos. A veces nos hemos acostumbrado a eso, mis hermanos. Nos hemos acostumbrado. Miren lo que le dijo el apóstol Pedro a los creyentes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mire, es posible, mis hermanos, que en los primeros años de un creyente, cuando éste se convirtió, él sintió entusiasmo sin conocimiento. Pero ¿sabe qué? Ahora muchos están experimentando el conocimiento, pero sin entusiasmo. Sin entusiasmo. Ya no hay entusiasmo por la vida cristiana, mire. Ambas cosas, tanto el conocimiento y el entusiasmo, son buenos siempre y cuando procedan de Dios, siempre y cuando vengan de Dios, y son necesarios para mantener ese amor a Dios de una manera intensa y sin mancha, mire, de una manera intensa. Mis hermanos, pregúntese usted, ¿amamos al Señor igual que cuando nos convertimos, con el mismo fervor, con la misma pasión? Pregúntese eso allí en su corazón. ¿Lo amamos? Porque si no hay amor genuino en nuestro corazón hacia el Señor, el resto no sirve de nada, mire, no sirve de nada. En una ocasión entrevistaron a una mujer ya mayor, que había vivido con su esposo muchísimos años, y le preguntaron: señora, ¿usted cómo pudo estar tanto tiempo con su esposo? Usted es un ejemplo. ¿Sabe qué dijo ella? Dijo: yo he pasado todos esos años con mi esposo, pero jamás lo amé. Porque desde que nosotros nos casamos fue un compromiso arreglado por nuestros padres. Yo he cumplido con todo como esposa, he sido fiel, pero jamás amé a este hombre.
fue solo un compromiso por obligación. ¿Sabe qué, mis hermanos? Hay muchos que están aquí en la iglesia solo por un compromiso, por obligación, pero en su corazón no aman al Señor Jesús. Porque todo lo demás es más importante, pero la iglesia, el Señor, no, eso es secundario. Eso lo puedo hacer en cualquier momento, eso no es importante. Porque muchos estamos cumpliendo en la iglesia como esta iglesia lo hacía, pero el amor al Señor ya no está, mire, ya no está, mis hermanos. Ya no está, mis hermanos, solo hay obligación. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuando conocimos a Cristo? Acuérdese usted su vida. Nosotros no nos perdíamos a veces ni la corrida de una silla en la iglesia, mire. Estábamos en todo. Llegábamos de primero al culto, estábamos con nuestra Biblia pendientes de lo que se predicara. Pero a medida que pasa el tiempo, como que eso va a llegar por ahí una media hora después, porque total es la iglesia. Y yo les decía una vez, pero en todo lado sí cumplimos. Que toca ir al trabajo, una cita médica, de primeros estamos ahí. ¿Y qué le dicen en la cita médica? 20 minutos antes. A todo cumplimos. Pero como es la iglesia y es, ¿eso qué es? Eso, cualquier rato llego, total. No, mis hermanos. No debemos actuar así. No debemos actuar así. Debemos ser sabios, mire. Recuerde cuando usted creyó, mire. Nos deleitábamos en orar, en leer la Biblia, en compartir el Evangelio. Nos deleitábamos en santificarnos. Nos deleitábamos en predicar el Evangelio. Usted estaba por cualquier lado y quería hablarle a todo mundo de Cristo. Hoy en día, ay no, mejor no, ese ni ha de creer, mejor me voy. Porque ya no nos interesa. Hay una llama que se ha ido apagando poco a poco. Y yo no le estoy diciendo a todos ustedes, todos estamos aquí, hemos perdido el primer amor. No. Puede que usted tenga ese primer amor vivo ahí, pero si no, empecemos a mirar nuestra vida y examinarla a la luz de lo que la Biblia nos dice, mire. A medida que pasa el tiempo, muchos han ido perdiendo ese primer amor. Leer la Biblia, orar, compartir el Evangelio, congregarse, se ha vuelto una carga para muchos. La vida cristiana se ha vuelto una pesada carga para muchos, mire. Mire, mis hermanos, hay tiempos donde podemos estar en tristeza, donde podemos estar a veces cabizbajos, con desánimo, pero el Señor viene y nos ayuda a levantarnos. Pero cuando esa vida cristiana apagada, apartada, es un constante, ahí hay un problema ya, mire. Ahí hay un problema. Si tú has perdido tu primer amor, ¿cuánto tiempo llevas así en ese estado? ¿Un año? ¿Un mes? ¿2 años? Debemos preguntarnos eso, mis hermanos. Debemos preguntarnos. Mire, un cristiano que ha perdido su primer amor puede ser de 2 tipos. El primero, el cristiano que se aparta de las cosas de Dios, el cristiano que anda por las orillitas, el cristiano que no se compromete, ese que no es constante y que muchas veces su testimonio es endeble. Ese cristiano que usted dice, el hermanito que será, ya no ha venido, ya hace tiempo, toca llamarlo, y volvió el hermanito y es inconstante, no quiere servir. Ese puede ser un tipo de cristiano que ha perdido su primer amor, mire. Pero hay otro tipo de cristiano, ¿sabe cuál es? El que había en esta iglesia de Éfeso, el que sirve arduamente en la iglesia, el que lucha cada día, el que es celoso del evangelio y de la doctrina, pero está apartado del Señor en su corazón. Esta iglesia hacía muchas cosas, incluso más que nosotros, pero ¿sabe qué? Su corazón estaba lejos del Señor. Estaba lejos del Señor. Para el cristiano que está en la iglesia, pero se ha apartado del Señor, para él servir es una rutina más. Buscar al Señor es solo una pieza más de su vida. Una pieza más de su vida. Así como se esfuerza en el trabajo, también se esfuerza en la iglesia. Dios ha pasado a ser un jefe más a quien rendirle cuentas. Un jefe más a quien rendirle cuentas. Mire, mis hermanos, unos viven la vida cristiana por apariencias y por el qué dirán, o para que los elogien y admiren. Ay, si no voy a la iglesia, ¿qué dirán los hermanos? Que ya no me estoy congregando, me va a tocar ir. Ay, que si no sirvo, ay, ¿qué dirán? Que no me gusta servir. Algunos viven por apariencias, mire.
Y otros que pensando que entre más cosas hagan y más cosas demuestren, mejores cristianos serán, mire. Pero ¿sabe qué? El ingrediente fundamental se ha perdido: el amor a Dios. El amor a Dios. Ese es el ingrediente fundamental, el amor genuino, verdadero a Dios. Hagamos un autoexamen, mis hermanos, en esta mañana. Solo usted y Dios. Un autoexamen espiritual minucioso en nuestras vidas. Analice su vida. Posiblemente has dejado tu primer amor. Hazte estas simples preguntas, mira. ¿Te aburre orar? Allá, usted, hágase esas preguntas. Hagámonos esas preguntas. ¿Te aburre orar? ¿Te aburre leer la Biblia? Ay, no, es que la Biblia, ay, qué cansón ahorita ponerse a leer. ¿Te da lo mismo orar o no orar? ¿Te sientes igual si oras o no oras? ¿Te da lo mismo compartir o no compartir el evangelio? A algunos le da 8 que 80 eso, mire. Si comparte o no comparte, total. ¿Le das más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios? No te cansa verte un programa de 2 o 3 horas, pero sí te cansa escucharte una prédica de 1 hora. Ay, ¿a qué horas acaba ese hermano? Uy, no, vea, ya va 1 hora y uy, no, que acabe rápido, eso y que me voy. Pero que te pongan un programa de Netflix de 2 horas, 3 temporadas, ese sí me lo veo completico, ¿no? Eso sí, una novela, ay, la de esta novela nueva que sacaron, a ver, uy, veámonosla. Pero una prédica de 1 hora, un estudio de 1 hora, no, qué canso, no, qué aburrimiento, ¿a qué horas acaba? Vea, ya va 1 hora, vea, y no ha acabado, dígale. Ese es un síntoma de que has perdido tu primer amor. Mi hermano, ¿qué escuchas en la calle cuando vas a trabajar? ¿Qué colocas en tus oídos? Mire, yo no es por jactarme, pero a mí me gusta escuchar prédicas, la palabra de Dios hablada. Pero ¿sabe qué? No es porque yo soy más espiritual que todos ustedes, porque a mí me cuesta. A veces usted no cree que yo quiero ponerme a escuchar otra cosa. A mí me gusta mucho el debate político y cultural, y a veces digo, me voy a escuchar este debate, pero no, un momentico. No, mira, hay una predicación buena. 5 cosas del andar de un cristiano. Ay, lo voy a escuchar. A veces me cuesta, pero eso es hacer morir nuestra carne. Mire, usted puede estar edificándose todo el día, escuchando prédicas, música cristiana, orando, compartiendo con sus compañeros la palabra, pero ¿sabe qué? A veces no lo hacemos y eso va apagando la llama en nuestro corazón. Va apagando esa llama. ¿Te da pereza cuando llega el tiempo del domingo tener que ir a la iglesia? Ay, otra vez toca levantarse para ir a la iglesia. Ay, no, qué jartera, mano. Tener que madrugar, ay, no. ¿Te da pereza tener que ir a la iglesia? ¿Se ha vuelto una obligación eso? Es que me toca ir, me toca ir. Porque como soy el que predico, ¿cómo no voy a ir? ¿Se ha vuelto una obligación eso? ¿Verlos a los hermanos? Ay, tengo que ir a ver a los hermanos que me cae como una patada, pero bueno, tocará ir a verlo pues. ¿Qué ha pasado en nuestro corazón, mis hermanos? ¿Qué ha pasado? A mí me gusta mucho cuando Isabela dice, ay mamá, ¿ya cuándo es la iglesia? Tengo que ir a la iglesia. Yo le digo, mija, que ese fervor por ir a la iglesia jamás se apague de su corazón. Porque llegará un momento, le dije, cuando usted llegue a la adolescencia, donde este mundo la va a tratar de jalar y usted ya no va a querer ir. Que nunca acabe ese fervor de ir a la iglesia. Y nosotros deberíamos sentir lo mismo. Ya viene el domingo, voy a ver a los hermanos, voy a escuchar la palabra de Dios. Pero algunos, domingo, otra vez tener que ir allá, pues tocará, ¿qué más? ¿Qué más toca, no? ¿Cuánto tiempo llevas así, mis hermanos? Si la mayoría de respuestas a estas preguntas son afirmativas, hay 2 posibilidades. O no eres un creyente verdadero, o has perdido tu primer amor, mire. O has perdido tu primer amor. Juan 14, 21 al 23. Busquémoslo. Juan capítulo 14, 21 al 23. Dice el Señor Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mis hermanos, posiblemente si tú eres cristiano, el Espíritu Santo está apagado en tu interior. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, es un mandato: no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo en un verdadero cristiano no se va a ir, pero sí podemos apagarlo, sí podemos contristarlo, entristecerlo. Analicemos nuestra vida, mis hermanos. No lleguemos a ser, mis hermanos, como esa iglesia de Éfeso o esos creyentes que habían perdido el fervor, la pasión por Cristo. Ellos habían reemplazado ese amor por una ortodoxia fría. ¿Sabe qué es ortodoxia? Son todas las reglas, mandatos por lo que se rige una iglesia, que en sí no es mala, pero cuando solo es la ortodoxia la que rige la iglesia, estamos mal, porque no hay amor hacia el Señor Jesús. Las cosas que hacemos las hacemos simplemente por hacerlas, pero no porque estemos amando al Señor Jesús, no porque lo estemos amando, no porque lo estemos amando, mis hermanos. Jamás esa doctrina pura de la iglesia de Éfeso, jamás su moral, jamás ese celo por la verdad y su servicio desinteresado iban a reemplazar o serían sustitutos del verdadero amor que debían tener a Cristo, del verdadero amor que habían descuidado. Primera de Corintios 16, 21 al 22. Primera de Corintios 16, 21 al 22. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ponga atención, mis hermanos. Yo, Pablo, os escribo esta salutación o este saludo de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Y sabe qué significa anatema? Maldito. Fuerte exhortación de Pablo, ¿no? El que no ama a Cristo es maldito. Fuertes palabras, mire. Mis hermanos, la peor tragedia no es quedarnos sin empleo. La peor tragedia no es quedarnos sin un plato de comida en la mesa. La peor tragedia no es enfermarnos. ¿Sabe cuál es la peor tragedia? Dejar de amar a Jesucristo. Esa es la peor tragedia, mire. Y esa sí es una tragedia terrible, mire. Y algo que debía preocuparnos hasta la médula nosotros si somos creyentes verdaderos. Preocuparnos. Pero sabe que a muchos no les importa seguir en ese estado. No les importa seguir en ese estado. ¿Y cuál es la solución que le da el Señor a esta iglesia? ¿Cuál es la solución? Veamos el siguiente texto, mire. Apocalipsis 1:5. Veamos cuál es la solución que el Señor le da a esta iglesia. Apocalipsis 1:5. Recuerda, haz memoria, acuérdate, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda dónde has caído, recuerda dónde caíste. ¿Cuándo fue el momento de declive? ¿Dónde comenzó a menguar tu amor por el Señor Jesucristo? ¿En qué momento? ¿En qué punto? Si tú estás pasando por un enfriamiento espiritual, de acuerdo a esas preguntas que antes hice, recuerda dónde comenzó a enfriarse ese amor al Señor. Recuerda dónde la vida cristiana se volvió una mecánica, donde tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que hacer esto, tengo que servir, pero no hay amor en el corazón. ¿En qué momento pasó eso? Dice el Señor. Recuerda cuando la vida cristiana se volvió una pesada carga. ¿Cuándo se volvió una carga congregarse, orar, leer la palabra? Recordemos, por eso les digo, mis hermanos, cuando creímos, todo era nuevo, mire. Conocer a los hermanos era nuevo, no queríamos perdernos ningún culto, vigilias, culto de jóvenes, culto de domingo, cualquier culto, mire. Pero a veces va menguando ese amor.
Cada vez que leíamos la Biblia nos deleitábamos con las palabras que el Señor nos daba. Hablar, adorar a Dios era un deleite, un privilegio, mire, un privilegio. Pero muchas veces comenzaron las luchas, los desiertos, y comenzamos a menguar, mire. Ese hermanito que antes te gustaba verlo en la iglesia, ahora ya no lo quieres ver ni en pintura, mire, porque has ido perdiendo el amor a Dios. Has ido perdiendo el amor a Dios. Mire, alguno de los enemigos que puede apartarnos de ese primer amor, ¿sabe cuáles son? El orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia. Yo recuerdo un hermano que había en la iglesia, donde una vez conocí, Dios me dio la oportunidad de conocer varias iglesias en diferentes partes cuando estuve con jóvenes hace mucho tiempo. Y recuerdo un hermano que decía que era maestro, aunque enseñaba mal la palabra. Pero este hermano, mire, siempre que iba a la iglesia pensaba que la iglesia tenía que rendirle pleitesía cuando llegaba. Bienvenido, siga, gracias por deleitarnos con su presencia, siéntese. Porque él creía que ya era un producto terminado. O sea, yo voy allá, pero a ver qué es que dicen, a ver qué es que hablan, porque yo ya eso ya lo conozco, yo todo eso ya sé, ya para qué. Mis hermanos, jamás dejamos de aprender nosotros, mire. Estamos cada día aprendiendo. Mis hermanos, si usted viene con esa actitud a la iglesia, de que ya todo lo sabe y de que no necesita aprender nada, la pregunta es: ¿a qué viene? ¿A supervisar? Mejor le queda quedarse en su casa haciendo oficio, durmiendo, porque acá va a venir a perder el tiempo. Siempre nosotros debemos venir con una actitud humilde aquí a la iglesia. Humilde. Yo puedo decir, yo sé mucho, yo he hecho cursos de teología, todo, pero lo que diga cualquier hermano desde el púlpito a mí me sirve, porque es la palabra del Señor. Sea quien sea que se suba aquí. Sí, sea quien sea. Aprendemos. Y yo me he dado cuenta que las personas que a veces dicen que más saben son las que menos saben, mire. Porque las que de verdad saben se quedan calladitas. ¿Y sabe qué? Eso demuestra que de verdad saben, porque la palabra los lleva a ser humildes. Siempre debemos ser humildes, mis hermanos, siempre. Así usted sea un teólogo que tiene un título de Harvard por allá, especialista en divinidades, y sea la eminencia más grande de La Serena, va a aprender de hermanos sencillos como nosotros. Va a aprender. Yo puedo aprender de todos mis hermanos. Yo aprendo de mi hermano Manuel, de Eddie, de cada hermano que se sube acá. Aprendo y me deleito en aprender, porque a veces son cosas nuevas que yo ni las he estudiado y digo, ve eso, tremendo. Me acuerdo cuando Eddie hablaba del templo, yo ni sabía eso del templo, que cómo era el templo y dónde salían, y yo aprendí algo nuevo y fue algo bueno para mí, porque puedo explicarles a otros cuando hable. Jamás haya soberbia en nuestro corazón, mis hermanos, jamás. Debe haber humildad en nuestra vida, humildad, mis hermanos, en el corazón. El orgullo y la soberbia puede apartarnos del verdadero evangelio. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay orgullo y soberbia en nuestro corazón, ya no necesitamos más ya nada. O sea, ya la iglesia no nos sirve, la Biblia ya no me sirve, ya me la hace de arriba abajo ya. Los hermanos ya no me sirven, ¿para qué me sirven ya escucharlos? Eso nos va a apartar del primer amor y nos va a volver personas frías. Recordemos eso, mis hermanos. Que cada día aprender la palabra del Señor sea un deleite, mire. Que valoremos cada hermano que se esfuerza por preparar un sermón acá, mire, y subirse y darlo. Y que ese primer amor se nutra con eso. No es fácil preparar un sermón. Los que lo hacen lo saben. No es llegar una tarde a ver qué les hablo, a ver, por aquí esto, listo, ya. Son horas de estar sentado ahí mirando qué digo, qué hablo, orándole al Señor para que me ayude a ser un instrumento válido en sus manos, porque somos vasos de barro, somos simples vasos de barro. Nunca nos debemos creer más de la última Coca-Cola del desierto. Somos simples vasos de barro, mis hermanos, que el Señor usa por misericordia, por misericordia. Ya voy a terminar esta parte, mis hermanos, no se preocupen.
Ya voy a terminar, regáleme unos minutos más. Si tú, mi hermano, mi hermana, has dejado ese primer amor, el Señor te dice, recuerda, haz memoria de dónde caíste, dónde comenzó el descenso. ¿Y sabe qué? Arrepiéntete y vuelve a hacer esas primeras obras. Mire, cuando el Señor dice primeras obras, es lo mismo que primer amor. Primeras obras son las obras más importantes y fundamentales. Mire, comencemos desde esta semana, mis hermanos. ¿Qué les parece? Si no leías la Biblia, con regularidad comienza a leerla. Que no se te pase el día sin leer por lo menos un capítulo de la palabra. Si no estabas orando, comienza a orar. Por ahí escuchaba un pastor que decía, muchos se levantan y como que con todas las lagañas en los ojos, Señor, gracias por este. No, levántate, échate agua en la cara, que estés bien para presentarte delante del Señor y orar con Él. Porque estamos presentándonos delante del Rey del universo. Hay mucha gente que le dan cita con alguien importante y dice, uy, debo arreglarme, debo alistarme, voy a ver con el ministro de Hacienda, uy, voy a ir con el ministro. Un simple ser humano, mire, y corrupto, más piedra, ¿no? Pero nos vamos a presentar con el Rey del universo, mire, con el creador de todo lo que existe. Y con lagañas y todo nos presentamos a orar delante de Él, medio dormidos, ¿no? Señor, gracias, ay Señor. No, mis hermanos, el Señor merece todo nuestro respeto y nuestra atención totalmente, totalmente. El primer amor habla de algo primordial y las primeras obras habla de las más importantes que debemos hacer. Comienza esta semana, mis hermanos. Volvamos a esas cosas que hacíamos: orar, leer la palabra, compartir el evangelio, compartirle a otros de las maravillas que ha hecho el Señor en nuestras vidas, mire. ¿Será, mis hermanos, que los afanes y las preocupaciones de la vida también te están alejando del primer amor? ¿Será eso? Es que tengo muchas deudas, hermano Jaime, y no sé cómo pagarlas y eso me quita, no tengo tiempo para orar. Lo primero que debes hacer es orar. Es que tengo muchos problemas, que estos hijos, esta esposa, esto ya no los aguanto y quiero tirar la toalla. Es más cuando debes orar y meterte con el Señor. Muchísimo más. Pero ¿sabe qué? Ahí es cuando nosotros más nos apartamos. No tengo tiempo, tengo cosas más importantes que hacer y en qué pensar. Así que la oración y eso despuesito. No, mis hermanos, ¿será que esos afanes nos han alejado? ¿Será que el pecado te está alejando del primer amor? Tienes pecados por ahí que no has confesado. Cuando estás solo en tu cuarto ves pornografía o estás fornicando con alguna persona ahí y el pecado te está apartando. Eso puede ser también, mire. El pecado, el chisme, la mentira te está apartando de la devoción verdadera al Señor. ¿Qué dice el Señor? Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Arrepiéntete, mire. ¿Será que alguna amistad o relación sentimental también te está apartando del Señor? Hay algunos que están bien en la iglesia y de pronto se metieron de novios por ahí con una persona y se apartaron de la iglesia, se alejaron. O tienen amigos inconversos y, es que mi amigo, es que él no le gusta que le hable del Cristo, a todos mejor lo respeto. Pero él no te respeta a ti, porque si te respetara te dejara que le hables del Señor también. ¿Será una amistad, una relación que te está alejando? ¿Será que le estás prestando más atención a las cosas superficiales de la vida, a las cosas pasajeras y estás quitando tus ojos de lo eterno? Es que mire, yo no tengo tiempo para orar porque estoy trabajando duro. ¿Para qué? Para comprarme un buen apartamento y un buen carro. Así seré feliz un día. Vas a ser el hombre más triste de la vida porque estás perdiendo al Señor por lo pasajero de este mundo. Estamos perdiendo eso, mis hermanos. ¿O será que estás pasando mucho tiempo frente a un televisor, mire? Perdiendo el tiempo en cosas vanas, mire. Perdiendo el tiempo en cosas que no edifican. Y estás dejando la meditación en la palabra del Señor. Dejando lo primordial, lo fundamental, por lo pasajero y superficial. Si para ti es más importante quedarte en la casa un domingo viendo un partido de fútbol que venir a la iglesia, has perdido tu primer amor, mis hermanos. Quiero decirles, has perdido. Si para ti es más importante muchas otras cosas
que congregarte, has perdido tu primer amor. Has dejado esas primeras obras, mire. Si para ti es más importante hacer miles de actividades en la iglesia, hacer miles de cosas en la iglesia, que pasar tiempo de calidad con el Señor, estás dejando tu primer amor. Has caído de las primeras obras, mire. ¿Debemos servir en la iglesia, mis hermanos? Claro que sí. Yo aquí no le estoy diciendo, deja de servir. ¿Debemos servir en la iglesia? Claro que sí. Pero ¿sabe qué? Sin olvidar las obras más primordiales y principales, que son pasar tiempo en la presencia del Señor y deleitarnos en Él. Deleitarnos en Él. Mire, si uno vive en el primer amor y en las primeras obras, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y seremos personas bendecidas en las demás cosas que hagamos, mire. Mire cómo traduce la versión Biblia, lenguaje sencillo, este versículo. Se lo leo. Mire cómo lo traduce. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Cuál es el juicio que traerá el Señor a esta iglesia si no se arrepiente, mis hermanos? Quitaré tu candelero. ¿Eso sabe qué puede significar? Que esta dejará de ser una iglesia eficiente. Esta dejará de ser una iglesia que sea luz a los perdidos, mire. Así como esos candelabros de 7 brazos alumbraban en el lugar santo al sumo sacerdote cuando llegaba a ese lugar. La iglesia tiene la labor de alumbrar a los perdidos, aquí en el barrio y donde quiera que estemos nosotros. Donde quiera que estemos nosotros, mire. Dar luz a las comunidades. Pero ¿sabe qué? El Señor le advierte a esta iglesia: si no te arrepientes, esa luz puede extinguirse, esa luz puede apagarse. Porque cualquier luz que no cumpla con el propósito del Señor se puede extinguir, mire. ¿Una congregación puede seguir existiendo sin ser luz a los perdidos? Sí. Vaya a ver cuántas que se dicen iglesias ahí, que tienen apariencia de iglesia, pero que no traen luz a los perdidos. No traen luz a los perdidos. Parecen iglesias, pero no son iglesias, son centros de entretenimiento. Porque ahí no se predica el evangelio, no se predica la Biblia. Solo se le dice a la gente: tú tienes la capacidad de salir adelante, tú vas a ser grande, vas a ser exitoso, tú vas a llegar a la cima. Y usted, ay, se crece, ay, sí, uy, qué linda esa iglesia, esa sí me gusta, esa iglesia sí es bien bonita, por eso me gusta ir allá. Pero acá que solo estén hablándole de arrepentirse, de santificarse del pecado, no, qué pereza allá, yo me voy a esa iglesia bien bonita. ¿Qué hay en nuestro corazón, mis hermanos? ¿Qué hay en nuestro corazón? La pregunta sería, mis hermanos, ¿cómo estamos, Iglesia La Serena? ¿Cómo estamos? Pregúntese. Preguntémonos los líderes, preguntémonos los miembros de esta iglesia. ¿Cómo estamos, Iglesia La Serena? ¿Servimos al Señor con fervor? ¿Estamos firmes y constantes? Preguntémonos eso. ¿Mantenemos ese primer amor? ¿Somos una luz en medio de las tinieblas? No solo aquí en el barrio, donde usted se encuentra en ese momento, donde Dios lo ha puesto. ¿Somos una luz en medio de las tinieblas? Puede venir juicio, mis hermanos, para nosotros. ¿Sabe qué? Podemos perder ese llamado, esa misión, ese ministerio que el Señor nos ha dado, si no nos arrepentimos. Mire lo que decía el apóstol Pablo, busquemos, ya voy a terminar. 1 Corintios 9, 26 al 27. 1 Corintios 9, 26 al 27. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo se veía a sí mismo como en una carrera, una competencia. No era que el apóstol Pablo se iba flagelando, golpeándose. Es un símbolo que él da ahí, mire. Pero ¿por qué Pablo decía eliminado? ¿Por qué? No porque fuera a perder la salvación, mire, porque esa es segura en Cristo en un verdadero creyente. Eliminado de la carrera, eliminado de su llamado, eliminado de ese ministerio que le había dado el Señor. De ello.
hablaba de ese servicio a Dios, mire. Mis hermanos, no seamos como Marta. ¿Se acuerda Marta? Lo invitó al Señor Jesús a su casa. ¿Y después qué andaba haciendo? Haciendo aseo, haciendo la comida, que se le quemaban los frijoles, que por acá, que por allá, y ocupadísima. Andaba invitándolo al Señor a la casa, mire. Ella, en vez de sentarse a los pies del maestro a escucharlo, prefirió hacer otras cosas. Dejó las cosas principales por las cosas secundarias. Dejó las cosas principales, mire, por las cosas secundarias. Leámoslo, Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Ya estoy que termino, no se preocupe. Después vendrá la temporada 3, mire. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Mire, ¿quién lo recibió? Marta. Venga, Señor, entre, siga. Y lo debe recibir de una manera muy amable y muy buena. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Sabe lo que estaba haciendo Marta? Lo estaba recriminando al Señor. Señor, dile que me ayude, ¿qué te pasa? Señor, dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, primordial, principal, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mis hermanos, podemos estar en la iglesia así. Mire, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Vea, hermano, haga esto, haga lo otro. Vea, por favor, el Señor está en medio de nosotros, turbados y cansados. ¿Sabe qué? Estamos perdiendo de la mejor parte, estar en la presencia de nuestro Señor. Muchos están así como Marta, mire, afanados por hacer una y mil cosas, turbados, agobiados y cansados. Pero ¿sabe qué? Debemos escoger la mejor parte como María, la mejor parte. Había una ilustración que yo la escuché en mis primeros años de cristiano, mire, y esta ilustración me dejó una carga en mi corazón. Y la ilustración decía que Jesús estaba ahí sentado en la sala de la casa, sentado en la cama de nuestro cuarto, esperando a que nosotros vamos y hablemos con Él, que lo escuchemos, que pasemos tiempo con Él. Pero ¿sabe qué le decíamos? Señor, en este momento no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Si después tengo un tiempito, iré contigo. Chao, Señor. Porque muchas veces estamos haciendo eso, mire. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para el Señor, no tenemos tiempo para vivir el evangelio de corazón. Pero sí tenemos tiempo para muchísimas otras cosas más, mis hermanos. Y no es lo que el Señor quiere. No es lo que el Señor quiere. Todo perece en esta vida, mis hermanos, todo se acaba. Esa casa hermosa que tú tienes, en muchísimos años de pronto la venderás, de pronto la dejarás a tus hijos y ya no estará. Ese carro, esas cosas que tú tienes, el día de mañana estará en una chatarrería por allá, oxidándose. Esas cosas que tanto valoras un día ya perecerán. Todo en esta vida perece, mis hermanos, los títulos, las posesiones, los viajes, los triunfos, los logros, todo perece. Pero hay algo que nadie jamás podrá quitarte: ese tiempo que pases a los pies del Maestro escuchándolo. Ese tiempo nadie te lo podrá quitar. Nadie te lo podrá quitar. Yo les decía que los cristianos que fueron encerrados en la época de la Gestapo, donde estos hombres perseguían a los cristianos fueron despojados de todo, de sus casas, de sus familias, de su ropa, de su Biblia. Fueron despojados de todo y llevados a celdas donde no había nada. ¿Sabe qué hacían ellos? Desprendían un pedazo de pared y comenzaban a escribir la Biblia en las paredes para no olvidarse. Eso nadie se los pudo quitar, porque estaba aquí y estaba aquí. ¿A qué le estamos prestando atención, mis hermanos? ¿A qué le estamos prestando atención? Voy terminando con esto.
Puede que tengas un ministerio en este momento y estés sirviendo en la iglesia. Puede que tengamos un ministerio y estemos aquí sirviendo, mire. Pero si ese ministerio, ese servicio que le estás dando a Dios te está ahogando, te está quitando ese tiempo que debes dedicarle a tu familia, te está quitando ese tiempo que debes pasar en la presencia del Señor, ¿sabes qué debes hacer? Debes hacer un alto en el camino, un stop, y dejar de hacer eso para dedicarte a las obras más principales, mire. Debes replantear tus prioridades. No digo que dejes de servir, no digo que dejes de servir, pero sí por un tiempo debes hacer una pausa para recobrar ese primer amor, para recobrar esas primeras obras que debes hacer, mire. Porque mire, si recobramos esas primeras obras, eso nos llevará a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor siervo en esta iglesia. Y serviremos por amor, no por obligación. Por amor y no por obligación. Y nos llevará a vivir con ese gozo de la salvación, mire. Cuando David pecó, perdió el gozo de la salvación, mire. Perdió el gozo de la salvación. Y aún podemos estar pecando nosotros cuando nos esforzamos por hacer la obra del Señor, pero sin el Señor de la obra, mire. Así que, mis hermanos, para terminar esta predicación, queda una tarea para nosotros. ¿Y sabe cuál es la tarea? Comencemos desde hoy mismo a hacer las primeras obras, si hemos dejado de hacerlas. Si usted está en ese primer amor, si usted está haciendo esas primeras obras, dichoso es usted, mire, que vive y goza el evangelio con un amor genuino al Señor. Pero si no lo estamos haciendo, hoy es el tiempo de retomar esas primeras obras, porque mañana puede ser demasiado tarde para su vida espiritual. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Oremos. Padre Santo y Eterno, toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Dios de los cielos. Danos la fortaleza para seguir adelante, Señor, buscando tu presencia. Que podamos vivir, Señor, en esas primeras obras, recobrar, Señor, ese primer amor. Que la vida cristiana, Señor, no sea una pesada carga que nos agobia. Que la vida cristiana sea un deleite, Señor. Que sea un deleite leer tu palabra y vivirla, ponerla por obra. Que sea un deleite orar, hablar contigo y escucharte a través de tu palabra. Que sea un deleite compartir, Señor, con nuestros hermanos. Compartir la fe con otros. Que sea un deleite, Señor, venir los domingos a este lugar y congregarnos. Escuchar la predicación, escuchar las enseñanzas. Compartir los unos con los otros, Señor. Que sea un deleite, Señor, ser siervos tuyos, Dios. Que podamos vivir en esas primeras obras. Que podamos disfrutar las bendiciones que nos das cada día, Señor. Ese plato de comida que cada día está en nuestra mesa. A veces nos hemos acostumbrado tanto a las bendiciones que nos acostumbramos a tener ese plato de comida en la mesa. Y hasta parece que lo merecemos, pero no merecemos eso. Tú nos lo das simplemente por amor y misericordia, Dios. Nos hemos acostumbrado a respirar el aire, a levantarnos vivos cada día, pero no valoramos esa bendición, Señor. Nos hemos acostumbrado a tener a nuestros hijos ahí, pero a veces no valoramos ese tiempo con ellos, no valoramos ese tiempo con nuestros seres queridos, porque parece que ya nos hemos acostumbrado a eso. Señor, ayúdanos, Señor, a volver a esas primeras obras, porque yo, Señor, y mis hermanos, en cierta medida tenemos que volver a esas primeras obras, o afianzar esas primeras obras, para de verdad tener el gozo de tu salvación. Que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.